El sábado anterior, los historiadores mexicanos y todos aquellos que gustan de nuestra historia, recibimos una muy triste noticia: el fallecimiento del doctor Friedrich Katz. La guerra secreta en México fue escrita en los años 80 con base en un estudio anterior hecho por el doctor Katz sobre la influencia alemana en México durante la Revolución y el Porfiriato. Hasta entonces, y antes de la publicación de este libro, sabíamos en verdad muy poco sobre la participación de gobiernos extranjeros en México durante el siglo XX. La Revolución Mexicana no fue un hecho aislado en la historia mundial. A su alrededor ocurrió otro hecho mucho más importante que transformó totalmente al planeta, y esto fue la Primera Guerra Mundial. Los participantes en este conflicto también se enfrentaron en México, el cual desde entonces se convirtió en un sitio en el que el espionaje mundial tenía gran actividad, aunque para la población mexicana esto en muchas ocasiones pasara inadvertido. La historia comienza en el Porfiriato y sus conservadores, cuando la estabilidad política atrajo muchas inversiones extranjeras. Norteamericanos, ingleses, alemanes y franceses trajeron sus grandes capitales, confiando en que el gobierno del dictador Porfirio Díaz los ayudara a incrementarlos. Cuando Díaz se fue y llegó Madero, los gobiernos extranjeros tuvieron miedo de que esas grandes inversiones desaparecieran, por lo que presionaron al nuevo presidente hasta perderle la confianza. Fue entonces cuando apoyaron el golpe de Estado de 1913, instigando a, al embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson. Al morir Madero, y conforme la guerra en México se recrudeció, estos gobiernos se vieron con el problema de tener que negociar a cada rato con los caudillos triunfadores, en lo que la guerra terminaba y se reconstruía el país. Los distintos gobiernos extranjeros apoyaron a un caudillo y después a otro para que sus intereses estuvieran seguros. Lo interesante de la guerra secreta que ocurrió en México es cómo las potencias usaron los conflictos nacionales en su provecho, y al mismo tiempo de que esos caudillos se valieron de la guerra mundial para sostenerse. Cuando los alemanes intentaron apoyar a Victoriano Huerta con armas, lo que provocó el ataque norteamericano al puerto de Veracruz en 1914, Carranza protestó alegando que era una afrenta a la soberanía nacional, con lo que fortaleció su posición en medio de la guerra civil que México vivía. Inglaterra tuvo malas relaciones con los carrancistas, por lo que intentó ascender las divisiones en México y Estados Unidos, pero esto solo logró que la influencia británica en el país descendiera cada día más. Estados Unidos salió de la Primera Guerra Mundial convertido en la potencia más importante del planeta, y su influencia también se dejó sentir en México, aunque en los años que siguieron tendría problemas para construir una nueva relación que combinara a ambos gobiernos. Inglaterra perdió la influencia que tenía en México, principalmente porque menospreció a los ganadores de la revolución y creyó que todo se solucionaría con la intervención armada. Los estudios de la ONU muestran que más del 40% de los conflictos armados internos
de los últimos 60 años están vinculados con los recursos naturales, aseguró esto el secretario general que participó este martes en una reunión del Congreso de Seguridad sobre el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, las causas del conflicto, el papel de los recursos naturales, convocada en Bolivia, que este mes preside el susodicho órgano. El titular de la ONU añadió que con el evidente aumento del impacto del cambio climático en todas las regiones, el riesgo de conflicto va a continuar creciendo. Entre tales recursos naturales figuran principalmente el petróleo, el agua, el acceso a la tierra y a ciertos minerales estratégicos. La distribución injusta de los recursos naturales, su mala gestión y la corrupción que emana de ellos son tres vectores que conducen al conflicto, especialmente en los países que tienen instituciones débiles, indicó el titular de la ONU. México se ha posicionado como un país muy competitivo en cuanto a la reserva de litio que posee. Uno de los yacimientos existentes en Sonora podría ser de los más grandes a nivel mundial, lo que ha llamado la atención, obviamente, de inversionistas extranjeros. En la actualidad, dos empresas, una canadiense y otra china, han decidido trabajar en el desarrollo de la primera mina en el país. Se trata de las compañías Bacanora Minerals Ltd. Y Yanfeng Lithium Ltd., quienes tienen planeado invertir 420 millones de dólares solo para la primera fase del yacimiento ubicado en Bacadehuachi, llamado La Ventana. Juntas conformaron el consorcio Sonora Lithium. 77.5% pertenece a la primera empresa que cotiza en Toronto y en Londres, mientras el 22.5% es parte de la segunda, informó el periódico Noreste. Esperan comenzar a producir en el año 2022 y estiman que extraerán 88% del mineral en los próximos 19 años, aunque su concesión tiene una vigencia por 50 años. Es el yacimiento más conocido por sus reservas contabilizadas y podría ser de lo más importante a nivel mundial. Al inicio podría producir 17.500 toneladas de litio y más adelante llegar a las 35.000 toneladas anuales, explicó Sergio Almazán, especialista en el sector minero al medio del norte de México. Los gobiernos anteriores, visto esto por los mexicanos como el principal responsable de la corrupción y el lugar donde ocurren más actos. Sin embargo, empresarios y empresas extranjeras, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil también son vistos por el pueblo mexicano como responsables de los esfuerzos que están haciendo para combatir la enorme corrupción que existió en gobiernos neoliberales. López Obrador, presidente de México, ha declarado la guerra a Iberdrola, mega corrupta empresa gachupina, una contienda que el político está atacando desde dos frentes. El primero es el de forzar cambios en el mercado energético que buscan claramente desfavorecer la posición de la empresa española. El segundo es el de valerse de la llamada máquina del fango por ser el enemigo público número uno de la población mexicana, fomentados por gobiernos de la derecha. Nunca olvidemos que a través de la historia, los países de primer mundo, los países imperialistas, han explotado de sobremanera
los recursos naturales de los países llamados del tercer mundo. Cualquier persona que sepa un mínimo de economía básica lo sabría. Los intereses internacionales están y siempre han estado sobre los recursos naturales de los países. Y aún con ello, hay partidos ultra corruptos que se venden al mejor postor, traicionando a México. Parte de esta triste historia de saqueo, de pobreza, de robo y de grandes luchas libertarias por parte del pueblo mexicano están condensadas en este libro, de Tenochtitlán a Hidalgo, la primera transformación. La lectura es la única fuente que nos brinda luz, conocimiento y verdad. Es hora de despertar, es hora de poner un alto al saqueo de los grandes monopolios oligárquicos que han querido siempre ver a México sumido en la pobreza, en la miseria y en un gran atraso económico y social.